Capítulo 2. Clima tempestuoso. Habían pasado 2 días desde su renacimiento, y en ese corto tiempo, Adrien había lidiado con 2 villanos acumatizados como Carnoir, trabajando codo a codo con la Diluc. También habían frustrado un par de intentos de robo de ladrones comunes. Con cada acto heroico, se estaban ganando lentamente la confianza de los parisinos, consolidando su estatus como protectores de la ciudad. Actualmente, era sábado, lo que significaba que no tendría clases hasta el lunes. Eran las 2 de la mañana. El sol aún se mantenía oculto, y solo la tenue luz de la luna se reflejaba en su habitación. Allí se encontraba Adrien, haciendo flexiones. Adrien. Pensamientos, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Luego pasó a las lagartijas. Adrien. Pensamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasaron 20 minutos hasta que llegó a 55 más, por lo que eran las 2:25 am. Adrien. Pensamientos, 76, 77, 78, 79, 80. Terminó, pero aún no estaba cansado. Todavía mantenía una energía considerable. El suero del supersoldado que corría por sus venas era el responsable de su resistencia y fuerza excepcionales. Este mejoró su fisiología humana a límites casi superhumanos. Su resistencia le permitía realizar ejercicio extenuante durante horas sin fatiga, recuperándose de la tensión muscular en una fracción del tiempo normal. Su fuerza se había multiplicado, permitiéndole levantar y mover objetos que un humano normal no podría. Sus reflejos y velocidad también se habían agudizado, dándole una agilidad y tiempo de reacción superiores. Era, en esencia, la cúspide de la capacidad física humana, optimizada para el combate y la supervivencia. Adrien. Pensando, si no mal recuerdo, pedí el deseo de crear armas de un solo pensamiento. Vio su mano. Sin más, pensó en un cuchillo. De su mano, partículas negras comenzaron a destellar y a moldearse una tras otra, formando poco a poco el arma. Desde la perspectiva de Adrien, parecía como si el arma surgiera directamente de su cuerpo, materializándose de la nada. Tras unos segundos, el cuchillo se creó exactamente como Adrien lo quería. Sintió un pequeño bajón en su energía, casi imperceptible, pero para él no era nada gracias al suero que lo había mejorado. Suspiró. Se puso en posición de pelea con el cuchillo en mano. Sin más, empezó a dar golpes, tajos con el cuchillo y patadas, esquivando golpes imaginarios, simulando que estaba peleando con alguien. Sus movimientos eran fluidos y letales, una danza mortal de precisión y velocidad. Lanzaba un tajo bajo con el cuchillo, seguido de un rápido golpe de reversa que pasaba por donde habría estado la cabeza de un oponente. Esquivaba un golpe imaginario con una inclinación de cuerpo casi imposible, para luego pivotar y lanzar una patada giratoria que barría el aire. Se movía como un depredador, sus pies descalzos golpeando suavemente el suelo de madera. Daba un salto acrobático para evadir un ataque fantasmal desde arriba, aterrizando en una posición de guardia baja, el cuchillo listo para un ataque perforante. Cada estocada era rápida, cada bloqueo simulado era fuerte, y cada esquiva era por el más mínimo margen, demostrando un control corporal y una conciencia espacial excepcionales. Parecía un ballet oscuro, peligroso y fascinante a la vez. Tras terminar, se detuvo. Ya eran las 3 de la mañana. Se acercó a la ventana que ofrecía una vista a los edificios y casas. A lo lejos, notó como unas luces parpadeaban de azul a rojo. Vio que se acercaban en su dirección. Abrió la ventana, escuchando ahora el sonido de las sirenas y disparos. Adrien. Pensando ¿acaso Gabriel tiene aislantes de sonido en la mansión? Probablemente. No le gustaría que los ruidos de la ciudad interrumpieran su paz. O, más bien, su aislamiento. Solo suspiró. Se escucharon murmullos de Plug, quien soñaba. Plug. Murmurando entre sueños, queso, más queso, un camembert gigante. Adrien sonrió y se acercó a intentar despertarlo. Adrien. Susurrando, Plug, hey, Plug, despierta. Hay acción. Plug. Gruñendo, medio dormido, 5 minutos más, el queso me llama. Adrien. Con un tono más firme, pero divertido. Plug, vamos. Suenan las sirenas, hay disparos. Es hora de trabajar. Plug. Abriendo un ojo perezosamente, luego el otro, notando las luces parpadeantes. Oh. ¿Ya? ¿Y mi queso? ¿Prometes que después habrá camembert de verdad? ¿Mucho? Adrien. Con una sonrisa, mucho más que mucho. Te lo prometo. Ahora, vamos. Plug. Con un suspiro dramático. Está bien, está bien. Pero si no hay queso, me quejaré a los Quamis mayores. Adrien.
Con un guiño claro, las garras. Se transformó, el traje de Cat Noir apareciendo sobre él. Sin más, usó su bastón, extendiéndolo para salir por la ventana. Lo retractó y aterrizó en la barda que rodeaba la mansión agreste. Sin más, volvió a usar su bastón para elevarse y aterrizar en un tejado. Comenzó a correr por los tejados, sus movimientos fluidos y acrobáticos. Saltaba de edificio en edificio con una facilidad asombrosa, realizando parkour sobre las chimeneas y esquivando antenas y ventiladores con giros precisos. Su bastón se extendía y se retraía con cada impulso, ayudándolo a ganar velocidad y a superar obstáculos. A veces, lo usaba para impulsarse desde una pared vertical, aterrizando con suavidad en el tejado siguiente. Su carrera era una danza aérea, una silueta oscura moviéndose rápidamente bajo la luna, dirigiéndose hacia el sonido de las sirenas y disparos. No era solo un medio de transporte, era una extensión de su propia agilidad, una forma de arte en movimiento. Se acercaba rápidamente a la fuente del conflicto, su mente ya analizando cómo podría intervenir y ayudar a los policías. En la calle, una patrulla perseguía a un vehículo oscuro. Oficial 1. Por radio, con la voz tensa: refuerzos. Estamos en persecución de un vehículo oscuro. Han robado el collar de diamantes del Museo de Bellas Artes. Están armados y disparando. Necesitamos apoyo aéreo, repito, apoyo aéreo. Disparos resonaron desde el coche de los asaltantes, las balas impactando contra el blindaje de la patrulla. Asaltante 1. Dentro del coche, recargando su arma con furia: malditos policías. No nos detendrán. Asaltante 2. Conduciendo frenéticamente, pisa el acelerador. Necesitamos salir de aquí. Los disparos continuaron, y el coche de los asaltantes zigzagueaba peligrosamente para evitar ser alcanzado. Marinette se une a la causa con Marinette, esta se encontraba durmiendo a gusto en su casa, el sueño profundo. Pero el estridente sonido de las sirenas de la patrulla, la aceleración de los autos y los disparos rompieron su tranquilidad. Se despertó exaltada. Marinette, sentándose de golpe, con los ojos bien abiertos a... ¿Qué? Una persecución. Corrió hacia el techo, el lugar que usaba para descansar y ver la vista de París. Desde allí, vio la persecución a lo lejos, y notó la silueta ágil de Cat Noir corriendo tras ellos. Tiki. Bostezando, medio dormida, ¿qué sucede? Preguntó, ya que había visto a Marinette levantarse rápidamente y la había seguido. Marinette. Con urgencia hay una persecución. Tenemos que ir. Tiki, motas. Se transformó en Ladybug. Sin más, lanzó su yo-yo, comenzando a balancearse con un poco de miedo, ya que aún no estaba completamente acostumbrada a la sensación. Aterrizó en un tejado y corrió tras ellos. Ladybug activó una función de su yo-yo. El yo-yo, además de ser un arma y una herramienta de transporte, poseía una función de comunicación avanzada, similar a un teléfono. Podía enviar mensajes, audios, ubicaciones y realizar llamadas. También tenía una función para proporcionar un audífono, permitiéndole comunicarse con sus compañeros. Ladybug. Por el comunicador Cat Noir. ¿Qué sucede? Escuché las sirenas y los disparos. Con Cat Noir, este maniobraba ágilmente por los tejados, pero su bastón vibró. Sin más, detuvo sus acrobacias y solo corrió, saltando de tejado en tejado. Escuchó la llamada de Ladybug. Voz de Ladybug, desde el audífono. Cat Noir, ¿qué sucede? Escuché las sirenas y los disparos. Cat Noir. Contestando, con un tono despreocupado, pero con la mente enfocada. Buenas noches, Ladybug. Bueno, parece que es una persecución con disparos, pero no sé qué fue lo que robaron. Tengo un plan para detenerlos, pero incluye trauma. ¿Dónde te encuentras? Ladybug. Con un tono un poco exasperado, estoy justo detrás de ti, Cat Noir. Pero cuéntame el plan. Cat Noir. Sonriendo, aunque Ladybug no pudiera verlo, bueno, este es el plan. En la persecución, los asaltantes aún huían. Uno de ellos recargaba su arma, con el rostro sudoroso. Asaltante 1. Jadeando, no nos van a alcanzar. Dispara de nuevo. Asaltante 2. Gritando casi. Estamos cerca de la autopista. En eso, justo frente a ellos, a unos metros de distancia, un bastón se estrelló contra la carretera. El auto estaba a pocos centímetros de pasarlo. Pero el bastón se expandió súbitamente, golpeando la parte delantera del vehículo y deteniéndolo en seco. El impacto fue tan fuerte que la parte trasera del coche se elevó, girando en el aire. Pero en ese momento, un yo-yo salió volando, envolviendo dos postes de luz cercanos varias veces, creando una red improvisada.
El auto golpeó el hilo del yo-yo, que logró soportar el impacto, pero los postes se doblaron por la fuerza al igual que el auto, el vehículo retrocedió, cayendo con un sonido sordo, aunque bien y no de cabeza. La patrulla se detuvo, sorprendida. Mientras tanto, dos individuos aterrizaban y se acercaban. Eran Cat Noir y Ladybug. Ladybug, retrayendo su yo-yo, con una pizca de asombro, yo esperaba otra cosa menos eso. Cat Noir, recuperando su bastón, con una sonrisa satisfecha, pero será efectivo. Ya no volverán a robar. En eso, los asaltantes salieron del auto, con las armas apuntando a los héroes. Cat Noir y Ladybug, con un solo movimiento sincronizado, usaron su yo-yo y bastón para desarmarlos. Ladybug lanzó de nuevo su yo-yo, atrapándolos y atándolos. Los policías se acercaron, aún con la boca abierta por lo que acababan de presenciar. Oficial 1. Con incredulidad ¿qué fue eso? Ladybug. Con una sonrisa profesional, solo un poco de cooperación. Cat Noir, ¿podrías preguntarles qué robaron? Cat Noir. A los asaltantes, que estaban atados, bien, chicos. ¿Qué se robaron? Asaltante 1. Gruñendo nunca lo sabrán. Oficial 2. Acercándose a Cat Noir, con un tono más relajado, ya lo sabemos. Robaron el collar de diamantes del Museo de Bellas Artes. Pensaron que, si robaban a estas horas, ustedes no iban a intervenir. Ladybug. Mirando al oficial con una ceja levantada, bueno, ya ven que estaban equivocados. París no duerme, y nosotros tampoco. Después de un rato, los policías tomaron a los asaltantes y se los llevaron. Cat Noir. Mirando a Ladybug, My Lady, ¿puedes usar tu habilidad para restaurar lo dañado? Ladybug. Bostezando ligeramente, me debes una. Amuleto encantado. Dijo. En eso, creó una sartén. Sin más, la lanzó al aire. Ladybug. Con un grito Ladybug milagrosa. Una cantidad de mariquitas mágicas salió, volando hacia los postes y el hueco en la carretera causado por el bastón y el auto, restaurándolos por completo. Cat Noir. Con una sonrisa, gracias. Prometo compensarte. Pero ya es hora de dormir. Ladybug. Bostezando de nuevo, tienes razón. Hasta mañana. Se fue balanceándose con su yo-yo. Cat Noir. Con una despedida sí, nos vemos luego. Sin más, él se retiró, pero en otra dirección. Comenzó a correr por los tejados, haciendo parkour sobre las estructuras, usando su bastón para impulsarse y mantener su agilidad, hasta llegar a la Torre Eiffel. Sin más, subió, una silueta elegante bajo la luz de la luna menguante. Cat Noir llegó a la cima de la Torre Eiffel, la brisa nocturna acariciando su rostro. Se tomó un momento para observar la vasta extensión de París iluminada bajo la luna, sus incontables luces centelleando como estrellas caídas. Cat Noir. Con un suspiro, admirando la vista, barras fuera. Con un destello de luz verde y negro, Adrien se destransformó, sentándose cómodamente en el frío metal de la torre. Plug revoloteó, bostezando, y Adrien le ofreció un trozo de camembert. Adrien. Con una pequeña sonrisa, aquí tienes, campeón. Te lo ganaste. Plug devoró el queso con entusiasmo, saboreando cada bocado. Plug. Con la boca llena, esto es lo que llamo un buen servicio. Mucho mejor que las migajas que me daban algunos de los antiguos portadores. Adrien. Curioso, mirando las luces de la ciudad. Antiguos portadores. ¿Cómo eran? ¿Eran tan torpes como yo a veces? Plug. Tragando, con un aire de sabiduría milenaria, algunos más que otros. Ha habido de todo. Desde reyes que usaban el cataclismo para destruir fortalezas enemigas, caballeros que cumplen órdenes, hasta simples artesanos que solo querían proteger a sus familias de ladrones de pan, incluso animales fueron portadores. Muchos eran nobles, valientes, pero también los hubo que se dejaron llevar por el poder, usando la destrucción para beneficio propio. Es un Miraculous potente, chico. No es para tomárselo a la ligera. Hubo una vez, hace siglos, un Cat Noir que intentó usar el cataclismo para acabar con una plaga, terminó destruyendo la mitad de una aldea. No era su intención, pero el poder es ciego si no se guía con sabiduría. Por suerte se creó un clan llamado los Guardianes, y protegían a los Miraculous, donde juraron que no los usarían, permaneció por mucho tiempo, de ahí no sé qué sucedió con ese clan. Adrien. Frunció el ceño, procesando la información y la divulgó. Ella siempre estuvo ahí para arreglarlo. Plug. Asintiendo, siempre. La Ladybug y el Cat Noir siempre han sido un equilibrio. Creación y destrucción. Uno no puede existir sin el otro. Hubo eras en las que la Ladybug era demasiado cautelosa, y el mal se extendía. Y otras donde Cat Noir era demasiado impulsivo, y causaba estragos.
Hubo eras donde Cat Noir y la Dibu eran enemigos, en ese entonces, casi no habían villanos como los llaman ahora, en ese entonces, habían, fantasmas, entidades similares a los Kwamis, magos, brujas, un sinfín de cosas, pero el truco es encontrar el punto medio, la armonía. Es una danza. Adrien, mirando sus manos, así que estamos repitiendo la historia, cometiendo los mismos errores. Black, flotando más cerca de él, no exactamente. Cada portador es diferente, y cada Ladybug también. Las circunstancias cambian. Pero la naturaleza del poder, esa no cambia. Lo importante es aprender de los que vinieron antes. No te dejes cegar por la emoción, ni por la ira, ni por la frustración. El poder del cataclismo es una herramienta, no una extensión de tus sentimientos. Mantén la cabeza fría. Muchos se han perdido en la destrucción. Y no es bonito de ver, Adrien. Asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Plag, entendido. No seré uno de esos. No quiero ser una historia de advertencia en tus anécdotas. Plag. Con una risa ronca, esa es la actitud, mocoso. Ahora, ¿más camembert? Adrien revisó su teléfono, viendo que eran las 3:20 am. Adrien. Estirándose, creo que es hora de irse. Plag. Flotando con un suspiro, bueno, ya era hora. Adrien. Plag, las garras. Se transformó, el traje de Cat Noir envolviéndolo una vez más. Sin más, pensó en algo, una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. Cat Noir, con una mirada decidida, solo un salto de fe. Sin más, saltó, cayendo en el aire libre, la brisa de la noche silbando a su alrededor. Sostenía su bastón por si lo que pensaba no funcionaba y para aterrizar. Mientras caía, pensó en una cadena. En eso, de su mano libre, una cadena se creó, partículas negras materializándose y entrelazándose. La lanzó hacia la estructura de la Torre Eiffel. Sorprendentemente, la cadena parecía no tener límites, extendiéndose hasta engancharse firmemente. Sin más, Cat Noir la tomó con fuerza y, usando el impulso de su caída, comenzó a balancearse como un péndulo gigante. Aterrizó con gracia en una estructura baja de la torre. Con un movimiento de su mano, la otra parte de la cadena, donde se había sostenido, se desenganchó y cayó, pero sorprendentemente, la cadena se retrajo, como si volviera a entrar en la mano de Cat Noir, disolviéndose en partículas. Cat Noir. Con una ligera sorpresa, no siento ningún bajón de energía en mi cuerpo. Sin más, procedió a irse. Pero su vista fue captada en una dirección. Notó como una chica se iba, pero era perseguida por un grupo de personas, probablemente queriéndola robar o hacerle algo. Sin más, Cat Noir decidió ir. Cat Noir corrió por los tejados, su silueta negra deslizándose entre las sombras, dirigiéndose hacia la dirección donde había visto a la chica. El sonido de sus pasos era apenas un susurro en la quietud de la madrugada. En un callejón oscuro y estrecho, una joven, con una mochila apretada contra el pecho, corría desesperadamente. Su respiración era entrecortada por el miedo. Detrás de ella, 3 figuras sombrías la perseguían, sus voces ásperas y amenazantes. Asaltante 1. Con un tono grave: oye, preciosa. No seas tímida. Solo queremos tu bolso. Chica. Con la voz temblorosa: déjenme en paz. No tengo nada. Asaltante 2. Riendo con sarcasmo: eso lo veremos. Parece que tienes un teléfono muy bonito ahí. La chica tropezó, cayendo al suelo. Antes de que los asaltantes pudieran alcanzarla, una sombra negra aterrizó justo frente a ella con un ruido sordo. Era Cat Noir. Cat Noir. Con una sonrisa confiada, su voz grave y resonante: vaya, vaya, caballeros. Parece que su definición de cortesía está un poco oxidada. Los asaltantes se detuvieron en seco, sorprendidos por la aparición repentina. Asaltante 3. Con voz temblorosa: ¿quién diablos eres tú? Cat Noir. Con una inclinación juguetona: parece que aún no soy reconocido, aunque no lo necesito, pero por ahora soy su peor pesadilla, esta noche. Y su pasaje de regreso a la comisaría. Uno de los asaltantes, el más grande, se lanzó hacia él con un puño. Cat Noir lo esquivó con una agilidad felina, deslizándose a un lado y golpeando al hombre en el hombro con su bastón. El impacto lo hizo gemir de dolor. El segundo asaltante intentó rodearlo, pero Cat Noir giró sobre sus talones, propinándole una patada rápida en la rodilla que lo hizo caer. El último sacó un cuchillo, intentando apuñalarlo. Cat Noir. Con un tono aburrido: ¿un cuchillo? ¡Qué original! Con un movimiento rápido de su bastón, desarmó al hombre, enviando el cuchillo a chocar contra la pared del callejón. Luego, con un golpe preciso, el bastón golpeó al asaltante en el estómago, dejándolo sin aliento.
Los tres hombres quedaron tendidos en el suelo, gimiendo. Cat Noir, volviéndose hacia la chica, su sonrisa suave. ¿Estás bien? La chica lo miró, sus ojos aún abiertos por el miedo, pero luego asintió lentamente. Chica. Con voz apenas audible, sí, gracias. Cat Noir, ayudándola a levantarse, de nada. Solo asegúrate de ir a casa directamente. Esta es una hora peligrosa para andar sola. Ella asintió, recogió su mochila y salió corriendo del callejón, echando una última mirada de agradecimiento a Cat Noir. Cat Noir, mirando a los asaltantes, luego sacando su teléfono y marcando el número de la policía. Sí, hola. Creo que encontré a unos chicos que necesitan una estadía gratuita en el hotel de su elección, y unas esposas. Después de dar su ubicación y asegurarse de que la policía estaba en camino, Cat Noir se fue a casa, su silueta desapareciendo en la noche. La mañana siguiente eran las 8 a.m. en la mansión Agreste. Adrien estaba desayunando en la inmensa y silenciosa mesa del comedor. Delante de él, había un plato de huevos revueltos perfectamente cocidos, con una pizca de cebollino picado, acompañados de unas lonchas de tocino crujiente. A un lado, un tazón de frutas frescas variadas, fresas, arándanos y rodajas de kiwi, y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. A pesar de la abundancia, el ambiente era formal y un tanto solitario. En eso, Natalie entró en el comedor, su presencia elegante y discreta. Natalie. Buenos días, Adrien. Adrien. Con una pequeña sonrisa, buenos días, Natalie. Natalie. Con su tono habitual, sin inflexiones, te informo tu horario para hoy. Tu padre está ocupado con una videollamada internacional y no podrá bajar a desayunar. Adrien dio un leve suspiro, casi imperceptible. Adrien. Entiendo. ¿Cuál es la primera actividad en el horario? Natalie. Primero, tus clases de chino, de 9 a.m. a 11 a.m. Después, tendrás una sesión de fotos de 11:40 a.m. a 3:20 p.m. Adrien terminó su desayuno en silencio y se levantó de la mesa. Adrien. Iré a cepillarme antes de que sea la hora. Vio que eran las 8:20 a.m. sin más, se dirigió a su habitación. Natalie solo dio un suspiro apenas audible. Sabía por lo que estaba viviendo Adrien, la exclusión de su padre, quien siempre era estricto y cortante con su hijo, negándole varias cosas, una de ellas, ir a la escuela. Pero ella había logrado convencerlo, por lo que era un pequeño logro para que Adrien experimentara muchas cosas sin estar encerrado en casa. Natalie se dirigió al despacho de Gabriel, su estudio de trabajo. Tocó suavemente la puerta. Gabriel. Una voz profunda desde el interior, pase. Natalie entró, viendo a Gabriel trabajando en una computadora, utilizando un lápiz especial para el diseño. Gabriel. Sin levantar la vista de la pantalla, ¿le informaste a Adrien lo que tiene que hacer hoy? Natalie. Sí, le he informado. Gabriel. ¿Qué dijo? Natalie. No dijo nada. Solo accedió, con un suspiro. Gabriel hizo una pausa, sus dedos deteniéndose en el lápiz. Natalie aprovechó el momento. Natalie. Señor Agreste, ¿está seguro de querer seguir con esto? Podría empeorar las cosas. Piense en Adrien. Él es un chico de 14 años. Está apenas comenzando a experimentar el mundo, a hacer amigos. Esta doble vida, la constante búsqueda de esos miraculous, podría ponerlo en peligro, y también a él. Gabriel finalmente levantó la vista, sus ojos azules, fríos y determinados, se fijaron en ella. Gabriel. Con una voz gélida, Natalie, sabes que esta es la única opción. La única forma de hacer feliz a Adrien es traer de vuelta a su madre. Para ser una familia completa de nuevo. Y para eso, necesito los miraculous de la Dibu y Cat Noir. Es la única manera de que Adrien pueda tener la vida que se merece. Natalie. Su voz era casi un ruego, pero, señor, ¿a qué costo? Las acumatizaciones, la destrucción que causan. Ponen en riesgo a París, a la gente, y sí, también a Adrien. ¿No hay otra forma? Un deseo tan poderoso, no sabemos las consecuencias. Gabriel. Volviendo la vista a su pantalla, su tono final y sin objeciones, no hay otra forma, Natalie. Confío en que entiendas la magnitud de lo que estamos buscando. La felicidad de mi familia es mi prioridad. Los miraculous serán míos. Y nada, ni nadie, se interpondrá en mi camino. Esto es por Emilie. Es por Adrien. Natalie dio un suspiro de derrota. Su plan de hacer que Gabriel reconsiderara sus palabras había fallado. Cambió su rostro a su expresión habitual, imperturbable, y salió de la habitación. En el baño, Adrien se preparaba para cepillarse los dientes. Plag, flotando a su alrededor, masticaba un trozo de camembert. Adrien.
con una mueca, sus sentidos mejorados detectando el olor a queso con una intensidad abrumadora. Plag, ¿en serio, no puedes comer eso en otra habitación? Mis sentidos están, un poco más agudizados ahora, y ese olor a camembert es, intenso. Plag. Con la boca llena, indiferente, pero sí es el néctar de los dioses. El manjar más exquisito. Deberías agradecerme por compartir esta experiencia olfativa contigo. Adrien se cepilló los dientes, intentando ignorar el potente aroma del queso. Justo cuando terminaba, Plag, con una sonrisa maliciosa, soltó un gas particularmente potente. Adrien, con los ojos llorosos, retrocediendo bruscamente. Plag. Uk. Eso fue peor que cualquier Akuma hasta ahora. Mis fosas nasales están en llamas. Plag, riendo a carcajadas. ¡Ay, mocoso! Deberías ver tu cara. El queso me da gases de campeón. Es la prueba de que es un manjar superior. Adrien negó con la cabeza, riendo a pesar del hedor. La convivencia con Plag siempre era interesante. Eran las 8:55 am y Adrien ya se encontraba en una de las habitaciones de la mansión, un espacio elegante con paredes forradas de madera, estanterías llenas de libros y una gran mesa de caoba. Su tutora de chino, la señorita Chen, una mujer de mediana edad con un semblante serio y gafas finas, ya estaba esperando. Siempre puntual, siempre metódica. Señorita Chen. Con un tono formal, buenos días, Adrien. Adrien. Con una sonrisa amable, buenos días, señorita Chen. Señorita Chen. Abriendo un libro de texto, hoy continuaremos con la lección de los caracteres idiomáticos y las estructuras gramaticales complejas. Empezaremos con el uso de be y bei en las oraciones pasivas. ¿Recuerdas los conceptos básicos de la última vez? Adrien asintió, aunque internamente sentía una mezcla de curiosidad y la habitual presión por rendir. Antes, el chino había sido un desafío. Entendía lo básico y podía mantener una conversación simple gracias a Adrien, pero las estructuras complejas y los caracteres idiomáticos siempre le daban dolores de cabeza. Era un conocimiento intermedio que requería esfuerzo constante. Adrien. Pensamiento, el deseo que pedí, ¿realmente funcionará con algo tan complejo como el chino? Señorita Chen. Escribiendo algunos caracteres en la pizarra blanca, bien, entonces, ¿podrías formarme una oración para indicar una acción que resulta en un cambio en el objeto? Por ejemplo, yo puse el libro sobre la mesa. Adrien tomó el marcador y, con una fluidez que sorprendió incluso a la señorita Chen, escribió sin dudar. WBSH Fan Zai Zu Shang. Su caligrafía era impecable, los trazos correctos y proporcionados. Señorita Chen. Sus ojos se abrieron ligeramente, una rara expresión de asombro en su rostro. Ah, muy bien, Adrien. Excelente caligrafía también. Ahora, ¿podrías usar para expresar una acción pasiva? El pastel fue comido por mi hermano. Adrien, sin titubear, escribió. Dango Bei W. Adrien. Con una leve inclinación de cabeza, o, si desea una construcción más formal, podríamos usar. Dango Bei W de Sushi. Aunque la primera es más común en el habla cotidiana. La señorita Chen se quitó las gafas, limpiándolas lentamente, sus ojos fijos en Adrien con una mezcla de perplejidad y admiración. Señorita Chen. Con voz sorprendida, Adrien, tu pronunciación, y tu comprensión de las sutilezas gramaticales han mejorado drásticamente desde nuestra última clase. Es como si hubieras estado viviendo en Beijing los últimos años. Adrien. Con una sonrisa forzada, intentando sonar casual, ah, sí. He estado practicando mucho. Y leyendo algunos textos más complejos. Los idiomas me fascinan. Señorita Chen. Volviéndose hacia el libro, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba, bueno, entonces podemos avanzar a un ritmo mucho más rápido hoy. ¿Qué te parece si traducimos este antiguo poema tan? Es bastante desafiante. Adrien echó un vistazo al poema. Antes, habría sido un muro incomprensible de caracteres. Ahora, las palabras fluían en su mente, la poesía revelándose con claridad. El deseo realmente había funcionado, y en un grado que lo asombraba. Sus clases de chino, que solían ser un esfuerzo concentrado y a veces frustrante, se habían transformado en una demostración casi perfecta de maestría lingüística. La clase de chino de Adrien terminó sin complicaciones, su tutora visiblemente impresionada por su repentina maestría en el idioma. Al salir del aula de estudio, Natalie ya lo esperaba. Natalie. Con su tono profesional habitual, Adrien, tu clase de chino ha concluido. Ahora, nos dirigimos al parque, el que está cerca de tu escuela, para tu sesión de fotos. El equipo ya está listo y esperándote. Adrien.
Asintiendo, un poco cansado de la rutina pero agradecido por la salida, entendido, Natalie. Mi padre no vendrá, ¿cierto? Natalie. Negando con la cabeza, no, tu padre está inmerso en un nuevo diseño y no podrá asistir. Pero el fotógrafo ya tiene todas sus instrucciones. Adrien. Con un suspiro casi inaudible, de acuerdo. Adrien se subió al coche que ya lo esperaba, Natalie lo observaba en la salida de la puerta y Adrien y el guardaespaldas se dirigieron al parque. Mientras tanto, en la casa de Marinette, ella se encontraba en su habitación, dibujando nuevos diseños en su cuaderno. Marinette. Murmurando para sí misma, con un lápiz entre los dientes, ¿y si añado unos volantes aquí? O tal vez un cuello asimétrico. Tiki. Flotando junto a ella, observando sus dibujos es un diseño precioso, Marinette. Tienes mucho talento. Siempre me sorprende lo creativa que eres, Marinette. Con una sonrisa, agradecida, gracias, Tiki. Solo desearía tener más tiempo para esto. Entre la escuela y griega. Bueno, ya sabes, no me da la vida. De repente, una voz familiar resonó desde la planta baja. Sabine Chen. Con voz cantarina desde abajo Marinette, cariño. ¿Puedes bajar un momento, por favor? Tenemos visita. Marinette. Dejando el lápiz y el cuaderno, un poco intrigada, oh. Ya voy, mamá. Marinette bajó rápidamente las escaleras. Al llegar a la panadería, vio a su madre de pie junto a una pequeña niña de cabello castaño y ojos grandes, quien miraba los pasteles con asombro. Era Manon, a quien últimamente Marinette cuidaba cuando su madre, Nadja Chamak, tenía trabajo. Sabine Chen. Con una sonrisa, Marinette, qué bien que bajas. Mira, ha venido Manon. La señorita Chamak tiene un día muy ocupado en el trabajo hoy y necesita un favor. Marinette. Arrodillándose para quedar a la altura de Manon, con una sonrisa hola, Manon. ¿Cómo estás? Manon. Con una sonrisa grande hola, Marinette. Quiero un pastel. Sabine Chen. Riendo suavemente, Manon, mi amor, Marinette te va a cuidar hoy. ¿Te gustaría jugar con ella mientras yo trabajo en la panadería? Sería un gran favor, Marinette. Marinette. Mirando a su madre, luego a Manon, con un suspiro discreto, claro, mamá. No hay problema. Manon y yo nos divertiremos, ¿verdad? Manon. Saltando de alegría sí. Quiero jugar a las princesas y que me dibujes. Marinette. Con una risa nerviosa, sí, Manon. Lo que tú quieras. Marinette sonrió a su madre, ya imaginando su sábado de dibujo transformándose en una maratón de juegos infantiles. Adrien llegó al parque, su guardaespaldas, un gigante silencioso, pisándole los talones. El lugar estaba lleno de gente, un caos organizado de equipos de iluminación, cámaras y asistentes. En el centro de todo, el fotógrafo, Vincent, un hombre excéntrico con gafas redondas y un chaleco de múltiples bolsillos, gesticulaba animadamente. Vincent. Con voz enérgica, al ver a Adrien, mi musa. Justo a tiempo para capturar la esencia de la primavera parisina. Adrien. Con una sonrisa profesional, acercándose, buenos días, Vincent. ¿Qué tenemos hoy? ¿Algún tema en particular o es la línea habitual? Vincent. Frotándose las manos con entusiasmo excelente pregunta, mi joven estrella. Hoy modelarás nuestra nueva colección de primavera-verano. Piensa en la frescura del lino, la elegancia casual del algodón orgánico y el toque de rebeldía del denim ligero. Tenemos piezas que te harán sentir como si estuvieras bailando bajo la lluvia de pétalos de rosa. Vincent extendió un brazo, señalando una percha llena de ropa. Había un traje de lino color beige claro, una camisa de algodón azul pastel con un cuello mao, unos jeans ajustados de lavado claro y una chaqueta vaquera sin mangas. Vincent. El vestidor está listo, mi joven ícono. Transfórmate y deja que la moda hable por sí misma. Adrien asintió y se dirigió al vestidor portátil que habían montado. En su interior, la ropa colgada parecía esperar por él. Se quitó su ropa habitual y comenzó a vestirse. Primero, los jeans ajustados, que se amoldaban perfectamente a sus piernas. Luego, la camisa de algodón azul pastel, que resaltaba el color de sus ojos. Finalmente, la chaqueta vaquera sin mangas, que le daba un aire desenfadado. Al salir, Vincent lo miró con ojos brillosos. Vincent. Con admiración magnífico. Absolutamente magnífico. Ahora, posa para mí, Adrien. Siente la tela, siente el viento, sé uno con la prenda. Adrien se colocó frente a la cámara. Su expresión cambió, de la amabilidad a la profesionalidad. Adoptó una pose relajada, con una mano en el bolsillo del pantalón y la mirada ligeramente ladeada, evocando una sensación de despreocupación elegante.
Luego, cambió a una pose más dinámica, con un brazo levantado, como si estuviera a punto de ajustar su chaqueta, capturando el movimiento. Para otra toma, se apoyó casualmente en un árbol cercano, con una mirada pensativa y un toque de misterio en sus ojos, proyectando una imagen reflexiva y carismática. Cada pose era fluida, cada expresión impecable, una muestra de su experiencia frente al lente. Mientras tanto, Alia caminaba por el parque. Iba de camino a visitar a Marinette, pero sus ojos se posaron en una multitud y las luces de una sesión de fotos. Al ver a Adrien posando, no pudo evitar sacar su teléfono. Alia, murmurando, emocionada, no puedo creerlo. Adrien Agreste, en vivo y en directo. Marinette se va a volver loca con esto. Tomó una foto rápida con su teléfono, con la intención de mostrársela a Marinette. Adrien, que acababa de terminar una pose, la notó entre la multitud y le dedicó un saludo con la mano y una sonrisa amigable. Alia, sorprendida, le devolvió el saludo con entusiasmo. Adrien volvió a posar, concentrado en su trabajo. Sin más, Alia siguió su camino hacia la casa de Marinette. Al llegar a la panadería Du Pain Chen, saludó a los padres de Marinette. Alia, con su energía habitual: hola, señor y señora Du Pain Chen. ¿Está Marinette en casa? Sabine Chen. Con una sonrisa: Alia, cariño. Sí, está en la sala del segundo piso, cuidando a Manon. Puedes pasar, no te preocupes. Alia, con una sonrisa de agradecimiento: gracias. Sin más, subió las escaleras, ansiosa por contarle a Marinette sobre su encuentro con Adrien y, por supuesto, por ver a Manon. Marinette estaba inmersa en una caótica persecución por la sala de su casa, no de un villano, sino de la pequeña y traviesa Manon. La niña había tomado el sombrero que Marinette aún no había terminado de decorar, un diseño especial que atesoraba. Manon, con una risa aguda, se escondió bajo una gran tela, engañando momentáneamente a Marinette. Mientras Marinette buscaba, Manon, aprovechando la distracción, tomó el teléfono de Marinette y rápidamente votó por Mireille en el programa de televisión en vivo que se transmitía en ese momento. Era el concurso para elegir a la nueva señorita del clima entre Mireille y Aurore. Marinette logró recuperar su teléfono, pero para su exasperación, volvió a perder el rastro del sombrero. Tiki. Flotando junto a Marinette, con una sonrisa divertida: Manon es muy rápida, Marinette. Marinette. Con un suspiro frustrado: demasiado. Este sombrero está siendo un desafío más grande que cualquier Akuma. En ese momento, el timbre sonó. Marinette se acercó a la puerta y la abrió, revelando a una sonriente Alia. Alia. Con los ojos brillantes de emoción: Marinette. No vas a creer esto. Adivina quién está teniendo una sesión de fotos en el parque. Antes de que Marinette pudiera responder, Alia le mostró la foto que había tomado de Adrien en el parque. El rubor trepó por las mejillas de Marinette al ver la imagen. Alia, con voz confidencial, picándole el brazo: esta es tu oportunidad, chica. Está ahí mismo, en el parque. Sé que estás loca por él, desde que me contaste lo de la charla bajo la lluvia. Marinette sintió un pequeño rubor. Marinette, con la voz un poco más aguda de lo normal: que. No, Alia. No estoy enamorada de él. Solo lo encuentro atractivo, ¿sabes? Es lindo, y fue muy amable. En lo profundo de Marinette, había una confusión. Si bien Adrien era atractivo y había sido un caballero, su corazón latía de manera diferente cuando pensaba en Cat Noir. Las palabras de aliento que él le había dado, su constante apoyo en las batallas, el modo en que la hacía sentir capaz, eso era lo que realmente la atraía. Sin embargo, Cat Noir mismo era un enigma. La primera vez que lo conoció, había sido un bromista, lleno de energía y comentarios juguetones. Pero al día siguiente, en la pelea con Corazón de Piedra y luego en la persecución, había mostrado una seriedad, un enfoque inquebrantable que la había sorprendido. Parecía más maduro, más consciente de su papel. Esta dualidad la tenía perpleja y profundamente intrigada. Alia, con una risa incrédula, sacudiendo la cabeza: ay, Marinette. Si tu cara no dijera lo contrario. Pero bueno, es tu momento. Ve por él, Marinette. Señalando a la sala donde Manon se había vuelto a esconder: no puedo, Alia. Estoy cuidando a Manon. Mi mamá y la suya son amigas, y me pidió que la vigilara hoy. Adrien seguía en el centro de atención, las cámaras de Vincent capturando cada uno de sus movimientos. Después del atuendo casual de jeans y camisa de lino, el guardaespaldas le trajo los siguientes cambios de ropa. Se puso un traje de verano color gris claro, confeccionado en una mezcla de lino y algodón que le daba un aire sofisticado pero relajado. Para las fotos, adoptó una pose más seria y contemplativa, con la mirada perdida en el horizonte, evocando un aura de misterio.
Luego, se cambió a unos pantalones chinos color caqui y una camisa de manga corta a rayas blancas y azules, abierta sobre una camiseta blanca lisa, proyectando una imagen juvenil y desenfadada. En esta ocasión, sus poses eran más dinámicas, saltando ligeramente o apoyándose en un banco con una sonrisa despreocupada. Finalmente, para el último conjunto, se puso una chaqueta deportiva ligera de color azul marino sobre una sudadera con capucha blanca, combinada con pantalones deportivos a juego y zapatillas de diseño. Aquí, Vincent le pidió poses que transmitieran energía y movimiento, como si estuviera a punto de correr o saltar, resaltando la versatilidad de la ropa deportiva de alta gama. Después de un tiempo, Vincent, con una exclamación dramática, bajó la cámara. Vincent, con voz exultante, magnífico. Absolutamente sublime, Adrien. La luz, la ropa, la energía. Eres un genio, un diamante en bruto. Pero ahora, mi joven estrella, es hora de un merecido descanso. Adrien detuvo sus poses y se dirigió hacia su guardaespaldas, quien le entregó una botella de agua helada. El sol de París empezaba a calentar, y el esfuerzo físico de las poses lo había dejado sediento. Dio un largo trago, agradecido por el frescor del agua. Observadoras en el parque. Mientras tanto, Alia había logrado convencer a Marinette de ir al parque. Con Manon de la mano, llegaron al lugar de la sesión de fotos. Alia, con los ojos brillando, empujando suavemente a Marinette. Mira, Marinette. Justo a tiempo. Está posando ahora mismo. Marinette, con Manon aferrada a su pierna, observó cómo Adrien cambiaba de atuendo y adoptaba diferentes poses. El profesionalismo con el que se movía, la forma en que cada prenda parecía diseñada para él, era innegable. La luz del sol se reflejaba en su cabello rubio, y cada foto era una obra de arte en sí misma. Manon, por su parte, estaba fascinada por las luces y el movimiento del equipo de fotografía. El descenso de Aurore. Aurore se encontraba en el elevador, un cúmulo de tristeza y resentimiento. Las lágrimas apenas contenidas amenazaban con desbordarse. Aurore, murmurando para sí misma, con la voz quebrada, no lo entiendo, yo debería haber ganado. Soy la mejor. Mi sonrisa es más radiante, mis movimientos son más fluidos, mi carisma, es innegable. Mireille no tiene nada de eso. Ellos me lo arrebataron. Me robaron mi sueño, mi momento. Esto no es justo. De repente, el elevador se detuvo con un brusco y repentino tirón. Aurore perdió el equilibrio y cayó al suelo, el impacto exacerbando su ira y frustración. Las luces del elevador parpadearon y se apagaron, sumiéndola en la oscuridad. En eso, de las compuertas aún cerradas, una mariposa oscura, una kuma, se deslizó silenciosamente hacia ella. Aurore, sin saber qué hacer en la penumbra, extendió su paraguas en un intento instintivo de cubrirse, de protegerse de aquella extraña criatura. Pero el Akuma, con precisión macabra, se adentró en el paraguas, infundiéndolo con energía oscura y akumatizándola. Un visor holográfico de líneas moradas, con la forma de una mariposa, apareció sobre su rostro, la conexión con Augmot establecida. Augmot. Su voz resonó en la mente de Aurore, profunda y persuasiva. Hola, chica del clima. Soy Augmot. Ellos te han negado lo que mereces, ¿verdad? Te han quitado tu lugar bajo los reflectores. Pero yo te ofrezco el poder para hacerles ver el verdadero talento, para mostrarles quién es la verdadera reina del clima. Te daré el poder de controlar las tormentas, de desatar la furia de los elementos sobre aquellos que te subestimaron. ¿Aceptas mi oferta? Aurore. Una sonrisa malévola se formó en sus labios, sus ojos brillando con un nuevo y peligroso poder. Sí, Augmot. Acepto. Les mostraré a todos quién es la verdadera chica del clima. El elevador se abrió con un chirrido, y Aurore, ahora transformada en la imponente clima tempestuoso, emergió con una mirada gélida. Su cabello se había vuelto morado con blanco enrollados entre sí como un remolino, sus ojos brillaban de un color morado, y sostenía su paraguas que emanaba una energía ominosa. El aire a su alrededor crepitaba con electricidad estática. Caminó por el pasillo del estudio de televisión, sus pasos resonando con una autoridad sobrenatural. No tardó en encontrar a Mireille, quien estaba esperando otro elevador, ajena al peligro inminente. Clima tempestuoso. Con una voz que sonaba como el crujido del hielo y el silbido del viento. Mireille, querida. Parece que no entiendes la precisión del clima. Ellos te eligieron a ti, una simple aficionada, sobre la verdadera experta. Pero yo soy la que tiene el control. Mis pronósticos son siempre exactos. Y mi pronóstico para ti es, una helada repentina. Con un movimiento rápido de su paraguas, Clima tempestuoso lanzó un potente rayo de hielo de un azul brillante.
El rayo impactó directamente contra la puerta del elevador donde estaba Mireille, congelándola instantáneamente y sellándola dentro. El hielo se extendió rápidamente, cubriendo las paredes y el suelo del cubículo, atrapando a Mireille en una prisión gélida. Clima tempestuoso. Con una sonrisa cruel disfruta de tu nueva estación, Mireille. El invierno ha llegado antes de lo previsto. Adrien seguía posando, la cámara de Vincent capturando cada uno de sus movimientos. Después de los conjuntos casuales y deportivos, el guardaespaldas le trajo otras opciones. Se puso una chaqueta de cuero ligera de color negro sobre una camiseta blanca lisa, combinada con unos pantalones ajustados grises. Para esta serie de fotos, las poses eran más audaces, con Adrien apoyado en una pared de ladrillo, una pierna doblada y una mirada desafiante, transmitiendo una actitud rebelde. Luego, se cambió a un jersey de punto fino color crema con cuello en V, y unos pantalones de tela anchos y ligeros en tono mostaza, evocando una vibra más bohemia y relajada. Aquí, Vincent lo hizo posar sentado en el césped, con una guitarra acústica en las manos, mirando al cielo como si estuviera componiendo una melodía. Cada atuendo destacaba una faceta diferente de su personalidad, y Adrien se movía con la fluidez de un profesional. Después de otra serie de clics y flashes, Vincent bajó la cámara con una exclamación de satisfacción. Vincent. Con voz triunfal sí. Sí, mi joven maestro. Esto es arte puro. La pasión, la elegancia, la rebelión contenida. Simplemente sublime. Unas tomas absolutamente perfectas. Ahora, un pequeño ajuste y volvemos a ello. Mientras tanto, a una distancia prudente, Alia y Marinette observaban a Adrien. Alia. Con una sonrisa pícara, dándole un codazo a Marinette, bueno, chica, esta es tu oportunidad. ¿Qué tal si le llevamos un batido? Seguro que con este calor le vendría de maravilla. Y sería la excusa perfecta para acercarte. Marinette. Ruborizándose ligeramente, su mirada aún fija en Adrien. ¿Un batido? No lo sé, Alia. Es que, no quiero molestarlo. Además, ¿qué le diría? Hola, te traje un batido porque sé que tienes calor y me gustas mucho. Alia. Rodando los ojos con cariño. Ay, Marinette. Solo sé tú misma. Oh, ya sabes, la versión menos torpe de ti misma. Es la oportunidad perfecta para hablar con él en un ambiente más relajado. Manon, que hasta ahora había estado aburrida, se animó de repente. Sus ojos se fijaron en un carrito de globos que vendía esferas con el rostro de Mireille impreso. Manon. Tirando de la manga de Marinette con insistencia. Marinette, Marinette. Quiero un globo. Mira, el globo de Mireille. Marinette. Sin dejar de mirar a Adrien, con la voz distraída, oh, Manon, ahora no. Estamos ocupadas. Alia. Interviniendo, con una sonrisa. Yo la llevo, Marinette. Así tú puedes prepararte para tu gran momento. Manon. Con un grito repentino y agudo, aferrándose a la pierna de Marinette. No. Quiero que Marinette me lleve. El grito de Manon resonó en el parque, llamando la atención de algunas personas cercanas, incluidos Vincent y Adrien. Vincent. Con el ceño fruncido, su tono ahora irritado. Silencio, por favor. Estamos en una sesión de fotos. Necesito concentración. Estas interrupciones no son profesionales. Adrien miró hacia la dirección de donde provenía el grito y vio a Marinette, Alia y la pequeña Manon. Una ligera sonrisa se asomó a sus labios. Adrien. Interviniendo, con voz amable, dirigiéndose a Vincent, no se preocupe, Vincent. Estoy seguro de que no es nada grave. Solo, una niña emocionada. Es normal en un parque. Marinette. Teniendo a Manon, con un suspiro de resignación, está bien, Manon. Yo iré contigo. Después de todo, estoy a cargo de ella. Miró a Alia, dándole a entender que su plan del batido tendría que esperar. Alia solo asintió, con una sonrisa resignada. Tras encerrar a Mireille en el elevador de los estudios de televisión, o lo que se conoce como DB en la serie, Clima Tempestuoso salió al exterior, esperando que la multitud vitoreara su nombre. Sin embargo, solo escuchó gritos que exclamaban el nombre de Mireille. Clima Tempestuoso. Con voz irritada. ¿Quién votó por Aurore? ¿Acaso nadie me apoya? Las personas en la calle, al ver que no era Mireille, comenzaron a preguntarse en voz alta dónde estaba la verdadera ganadora. Al escuchar esto, Clima Tempestuoso, furiosa, envió una ráfaga de viento helado que lanzó a las personas por los aires como muñecos de trapo. Sin más, se elevó en el cielo, alejándose del lugar, dejando un rastro de caos a su paso. Un paseo inesperado. Mientras tanto, en el parque, Marinette acababa de comprarle un globo de Mireille a Manon y estaba pagando. Manon, con el globo en la mano y la cara iluminada, vio el carrusel cercano. Manon.
tirando de la manga de Marinette con insistencia. Marinette. Mira. Quiero ir al carrusel. Por favor, por favor, por favor. Marinette. Con un suspiro, intentando mantener la calma. Ay, Manon, no. Ya es tarde y tenemos que regresar a casa. Tu mamá querrá verte pronto. Manon hizo su infalible cara de cachorrito, con los ojos grandes y suplicantes, y un puchero adorable que Marinette rara vez podía resistir. Manon. Con una voz dulce y lastimera. Por favor, Marinette. Solo un poquito. Seré muy buena, lo prometo. Marinette miró la carita de Manon, luego el carrusel que giraba alegremente. Su resistencia se desvaneció. Marinette. Con una sonrisa rendida, está bien, Manon. Solo una vuelta, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos. Manon soltó un grito de alegría y arrastró a Marinette hacia el carrusel. Adrien seguía posando, sus movimientos fluidos y su expresión profesional. Había cambiado a una gabardina ligera color crema sobre un suéter de cuello alto negro y pantalones oscuros, dando una imagen sofisticada y un tanto misteriosa. Luego, un atuendo más vibrante. Una chaqueta bomber satinada con motivos florales sobre una camiseta de algodón blanca y pantalones rectos para un estilo más audaz y artístico. Vincent, sin embargo, no estaba del todo satisfecho. Caminaba alrededor de Adrien, gesticulando y frunciendo el ceño pensativo. Vincent. Con un suspiro dramático. No. ¡No! Adrien, mi querido, algo falta. Necesito más. Más energía, más chispa, más romance. Necesitamos una compañera para transmitir esa conexión. De repente, sus ojos se posaron en Alia, quien estaba cerca, distraídamente comiendo una manzana mientras observaba la sesión. Una sonrisa de epifanía se extendió por su rostro. Vincent. Con un brillo en los ojos. Una chica. Eso es. Vincent se acercó rápidamente a Alia, su entusiasmo casi la derriba. Vincent. Tomando a Alia por los hombros. Necesito una extra. Una compañera para mi musa. Alia. Sorprendida, su manzana casi cae. ¿Qué? Yo. Vincent. Sí, tú. Necesito que poses con Adrien. Será la pareja perfecta para nuestra campaña. Pura química. Los ojos de Alia se abrieron de par en par. Poder posar con Adrien. Pero luego, una idea brillante para Marinette cruzó su mente. Alia. Con una sonrisa forzada y fingiendo un ataque de tos. Oh, lo siento mucho, señor. Es que, con voz teatralmente débil, soy terriblemente alérgica a las manzanas, y con el aire, es terrible. Pero, conozco a la chica perfecta para esto. Ella tiene el talento, la chispa, todo lo que necesita. Vuelvo enseguida. Sin esperar respuesta, Alia salió corriendo en busca de Marinette, dejando a un Vincent perplejo. Alia llegó justo a tiempo, antes de que Marinette y Manon subieran al carrusel. Alia, jadeando, pero con una sonrisa victoriosa. Marinette, espera. No te lo vas a creer. Necesitan una extra para la sesión de fotos de Adrien. Y dije que tú eres la indicada. Marinette, con los ojos muy abiertos, totalmente sorprendida. ¿Qué? ¿Yo? ¿Posar con Adrien? Manon, confundida, tirando del brazo de Marinette. ¿Ese chico es tu novio, Marinette? Marinette, ruborizándose furiosamente. ¿Qué? No, Manon. No es mi novio. Solo es un amigo. Alia, empujando suavemente a Marinette hacia adelante. Vamos, Marinette. ¿Qué esperas? Es tu oportunidad. Marinette, con pánico, pero, ¿qué hago con Manon? Alia, sin decir una palabra, señaló a Manon, luego hizo gestos para que Marinette se apartara. Luego, con una sonrisa descarada, se subió al carrusel. Alia, con una sonrisa audaz. Tú encárgate de tu futuro príncipe azul, y yo me encargo de la señorita unicornio. De todos modos, no sabes controlarla. Marinette, frunciendo el ceño. Oye. Pero. Manon, cruzándose de brazos, con un puchero. Claro que no. Marinette es mi niñera. Alia, con un guiño a Marinette y extendiendo una mano a Manon. Confía en mí, unicornio. Unicornios unidos, vamos a buscar unos aldeanos para conseguir unos deseos. Ya. Manon, con los ojos brillando, olvidando su enfado. Ya. Marinette solo sonrió, resignada pero a la vez con una chispa de esperanza. Sin más, corrió para ir hacia donde estaba Adrien, pero se detuvo en seco. Escuchó gritos. Miró hacia arriba, junto con los demás en el parque, y vio a Clima tempestuoso, flotando sobre ellos, con una voz helada. Nadie concede deseos. Sin más, lanzó un poderoso ataque de viento y hielo con su paraguas. Una ráfaga gélida y violenta mandó a volar a las personas como hojas.
Luego, con un movimiento, creó una esfera de hielo gigantesca alrededor del carrusel, atrapando a Alia y Manon dentro. Marinette, sin dudarlo, salió corriendo, buscando un lugar donde esconderse. Marinette. Con determinación transformación. Tiki, motas. Con Adrien, el equipo estaba a punto de tomar más fotos cuando los gritos de las personas resonaron por el parque. Clima tempestuoso descendía, disparando rayos de hielo y ráfagas de aire con su paraguas, causando pánico y destrucción. Vincent, el fotógrafo, gritó aterrorizado y salió corriendo, abandonando su equipo. Sin embargo, el guardaespaldas de Adrien, el gorila, se mantuvo firme. Él había sido una figura constante en la vida de Adrien, casi un segundo padre. Durante la niñez de Adrien, el gorila no solo lo protegía de los peligros del mundo exterior, sino que también era su compañero silencioso en el juego, su muro de contención en un mundo dominado por la ausencia de su madre y la estricta disciplina de su padre. Siempre inmutable, siempre presente, era su refugio y su protector. Ahora, con un deber inquebrantable de proteger a Adrien, alzó el puño, listo para golpear a la akumatizada. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, Clima tempestuoso lanzó un rayo de hielo, congelándolo en una estatua de hielo. Adrien, por su parte, salió corriendo, buscando desesperadamente a Plug. A pesar de la urgencia, estaba sorprendido y un poco asustado por lo que le había sucedido a su guardaespaldas. Adrien llegó a la parte donde estaban las maletas del equipo de fotografía, buscando un lugar donde Plug pudiera haberse escondido. Adrien. Susurrando, frenético Plug. Plug, ¿dónde estás? Plug. Una voz soñolienta y juguetona desde dentro de una mochila ZZZZZ. ¿Quién dijo que eso? No estoy aquí, estoy durmiendo. Adrien rápidamente encontró la mochila. Abrió la cremallera y sacó un trozo de camembert. Adrien. Mostrando el queso, mira lo que tengo aquí. Un camembert fresquito, esperando a ser devorado. Plug, como un rayo, salió disparado de la mochila. Plug. Con la boca llena antes de que Adrien pudiera procesarlo. Mi néctar. Estaba realizando una importante misión de reconocimiento olfativo. Sí, eso. Adrien. Rodando los ojos, pero con una sonrisa, sí, claro. Plug, las garras. Se transformó en Cadnoir, el queso en la mano de Plug desapareciendo en el proceso, para la indignación del Kwami. Sin más, Cadnoir saltó la reja que lo separaba de la escena del caos y se dirigió directamente hacia Clima tempestuoso. Cadnoir, con una determinación inquebrantable, no perdió un segundo. Al saltar la reja, se lanzó directamente hacia Clima tempestuoso. Sabía de lo que era capaz el poder de un akumatizado, y con sus propias habilidades mejoradas, no dudaría. Clima tempestuoso, con el paraguas que actuaba como su cetro, era un torbellino de elementos. Podía invocar ráfagas de viento tan fuertes como un huracán, granizo del tamaño de canicas que impactaba con fuerza, relámpagos que surcaban el cielo con un estruendo ensordecedor, y rayos de hielo que congelaban todo a su paso e incluso podría crear un volcán si se lo proponía. Su control sobre el clima la convertía en una fuerza de la naturaleza. Era capaz de volar y levitar, suspendida en medio de sus propias tormentas, convirtiendo el parque en su campo de batalla personal. Cadnoir atacó primero, con un golpe rápido de su bastón dirigido a su cabeza. Clima tempestuoso, con una risa gélida, desvió el ataque con una ráfaga de viento que hizo que el bastón de Cadnoir se desviara violentamente. Clima tempestuoso. Con una sonrisa cruel, vaya, gatito. Parece que no sabes con quién te metes. Yo soy la dueña del clima. Cadnoir no respondió verbalmente. En su lugar, lanzó una patada giratoria que Clima tempestuoso bloqueó con una barrera de viento invisible. El impacto envió a Cadnoir un par de pasos hacia atrás. Rápidamente, Cadnoir se impulsó con su bastón para acercarse, girando el arma para golpear sus piernas. Cadnoir. Con una sonrisa desafiante, puede que seas la dueña del clima, pero yo soy el rey de la jungla, y de los tejados de París. Clima tempestuoso gruñó y convocó una lluvia de granizo pesado que comenzó a caer sobre el parque. Cadnoir usó su bastón como escudo, haciéndolo girar para desviar los impactos de hielo. Clima tempestuoso. Flotando más alto, no eres rival para mi furia. Lanzó una serie de rayos de hielo que Cadnoir esquivó con agilidad felina, rodando y saltando para evitar ser congelado. Uno de los rayos impactó un árbol cercano, cubriéndolo instantáneamente en una capa gruesa de hielo. Cadnoir. Mientras esquivaba un poco fría para mi gusto. Prefiero el sol, ¿sabes? Con una abertura, Cadnoir extendió su bastón a toda velocidad, intentando golpear a Clima tempestuoso en el centro.
Sin embargo, ella reaccionó con una rápida maniobra evasiva, elevándose justo a tiempo. Clima tempestuoso. Con desdén demasiado lento, gatito. Ahora, siente el poder de mi tormenta. Con un grito de furia, Clima tempestuoso hizo girar su paraguas sobre su cabeza, convocando una potente ráfaga de aire que tomó a Cat Noir por sorpresa. La fuerza era inmensa, comparable a un ciclón. Cat Noir intentó afianzarse, clavando su bastón en el suelo, pero fue inútil. La ráfaga lo arrastró sin piedad, lanzándolo varios metros por el aire, por encima de los árboles y hacia los edificios circundantes. Con una reacción sobrehumana, Cat Noir se recompuso en medio del vuelo y, usando sus instintos felinos, logró aterrizar con una amortiguada caída en la carretera, deslizándose por el asfalto. Ladybug, tras no poder ayudar a Manon y Alia, quienes estaban encerradas, y por un descuido casi revelando su identidad por unas palabras, decidió ir hacia Clima tempestuoso para desacumatizarla junto a Cat Noir. Mientras avanzaba, vio un potente ataque de aire notando cómo Cat Noir salía volando. Sin más, se dirigió hacia él, maniobrando ágilmente por los edificios. Llegó a la zona justo cuando Cat Noir aterrizaba en la carretera. Se acercó a él con un comentario sarcástico. Ladybug. Con una leve sonrisa, entonces, ¿es verdad que los gatos caen de pie? Cat Noir. Enderezándose, sacudiéndose el polvo, My Lady. Siempre es un placer verte. Sí, parece que sí. Aunque preferiría un aterrizaje más suave la próxima vez. Esta akumatizada tiene el control del clima. Aire, granizo, relámpagos, hielo, sin duda podría hacer más que solo eso. Es como si tuviera un pronóstico de catástrofe en sus manos. Ladybug. Con seriedad, ¿y tienes algún plan en mente, gatito? Porque a juzgar por tu aterrizaje, no parece que haya ido muy bien el primer asalto. Cat Noir. Pensamiento, el sarcasmo y los chistes, ¿es realmente de mí o es la influencia de Plag? Creí que Adrien era así naturalmente. Cat Noir. Volviendo a Ladybug, estaba en eso. Es muy escurridiza, y sus ataques son muy fuertes. Tenemos que ser más astutos que el viento. Tal vez usar su propia fuerza contra ella. Pero primero, tendremos que acercarnos. En ese momento, Clima tempestuoso apareció, flotando sobre ellos, su rostro una máscara de fría furia. Clima tempestuoso. Con una voz que retumbaba ustedes. Los héroes de pacotilla. No pueden detener el verdadero poder. Mi pronóstico indica, tormenta eléctrica. Con un grito, lanzó un rayo fulminante al cielo, y al instante, una tormenta ominosa se formó, desatando una lluvia de relámpagos que comenzaron a caer indiscriminadamente sobre ellos. Cat Noir y Ladybug esquivaron los ataques, moviéndose con agilidad. Varios relámpagos impactaron el suelo a su alrededor, dejando cráteres humeantes. Uno de ellos venía directo hacia Ladybug. Cat Noir, reaccionando instintivamente, empujó a Ladybug y rodó sobre el suelo, interponiéndose entre ella y el rayo. Terminó encima de Ladybug, quien lo miraba perpleja, un ligero rubor extendiéndose por sus mejillas. Cat Noir no lo notó, su vista fija en Clima tempestuoso, notando que la tormenta cesaba por un momento. Ayudó a Ladybug a levantarse, quien recuperó la compostura rápidamente. Cat Noir. Mirando a Clima tempestuoso, ¡qué hospitalidad! La pelea se reanudó. Cat Noir y Ladybug cargaron contra Clima tempestuoso. Ella respondió con un ataque de hielo que congeló la carretera frente a ellos, volviendo la superficie resbaladiza. Luego, desató una potente ráfaga de aire que los arrastró. Los héroes intentaron sujetarse de algo, lográndolo a duras penas al agarrarse a postes y farolas. Sin embargo, algunos coches cercanos fueron arrastrados por el viento, lanzados por los aires como juguetes. Clima tempestuoso se alejaba, enviando a volar los coches estacionados a su paso, un mini tornado de aire girando a su alrededor. Se detuvo y vio una televisión en un escaparate que mostraba la imagen de Mireille. Sin más, Clima tempestuoso lanzó un ataque de rayo, destruyendo la televisión con un estallido, y siguió su camino. Cat Noir y Ladybug se reagruparon, observando la dirección en la que se dirigía Clima tempestuoso. Ladybug. Con preocupación, se está dirigiendo hacia el centro. Tenemos que detenerla. Cat Noir. Frunciendo el ceño, sus ataques de viento son demasiado potentes. No podemos acercarnos si nos va a enviar a volar de nuevo. Ladybug. Lo sé. Necesitamos un plan, pero... Cat Noir. Con una sonrisa forzada, no tenemos mucho tiempo, My Lady. A veces, la mejor estrategia es la más audaz. Sin más, corrieron hacia Clima tempestuoso, con la esperanza de encontrar una ventaja en el momento oportuno.
Noir y Ladybug corrieron por las paredes de los edificios cercanos, usando el impulso para acercarse a su objetivo. Tras estar lo suficientemente cerca, se abalanzaron. Noir lanzó su bastón como un proyectil, pero Clima Tempestuoso se volteó, esquivándolo por milímetros. Clima Tempestuoso. Con desprecio ustedes de nuevo. Son persistentes, pero inútiles. Iba a lanzar un ataque, pero Noir reaccionó rápidamente. Con un golpe de su bastón, lanzó un contenedor de basura rodando hacia la villana. Ladybug, por su parte, lanzó su yo-yo, apuntando al paraguas de Clima Tempestuoso. Esta lo esquivó con facilidad, riendo con burla. Clima Tempestuoso. Con una risa gélida. ¡Qué patéticos intentos! Creen que pueden engañarme con trucos baratos. Pero Ladybug solo sonrió. Sin más, jaló su yo-yo, que estaba enrollado en la parte trasera de un coche cercano, haciendo que el vehículo se desprendiera y se dirigiera directamente hacia Clima Tempestuoso. Noir aprovechó la distracción de Clima Tempestuoso al ver el coche. Sin más, se abalanzó con el puño extendido. Clima Tempestuoso no tuvo tiempo de emplear un ataque tras ver a Noir ir hacia ella. Sin más, Clima Tempestuoso alzó vuelo, esquivando el golpe. Noir, en lugar de impactar a la villana, golpeó de lleno el coche con toda su fuerza, deteniéndolo en seco. Ladybug retrajo su yo-yo, observando a Clima Tempestuoso, al igual que Noir. El auto que había golpeado se estrelló a unos metros, el impacto resonando en la calle. Sin más, Clima Tempestuoso lanzó otro ataque de aire, esta vez más potente, enviando a Noir y Ladybug a volar de nuevo, junto con varios autos estacionados y un autobús cercano. Noir y Ladybug, con movimientos ágiles y sincronizados, comenzaron una increíble secuencia de esquivas. Rodaban, saltaban y se impulsaban para evitar ser golpeados por los coches y el autobús que venían volando. Se deslizaban bajo los vehículos, saltaban sobre ellos y usaban los escombros como trampolines para ganar impulso y evitar los impactos. Se reagruparon justo a tiempo para ver cómo el autobús, que había sido lanzado por los aires, caía directamente en su dirección. Ladybug, sin dudarlo, colocó a Noir cerca de ella, mientras comenzaba a girar su yo-yo sobre sus cabezas, formando un escudo giratorio. El autobús cayó, pero el yo-yo, actuando como una sierra de energía, logró cortar el autobús, dejándolos en el interior del vehículo, ilesos. Ladybug. Con un suspiro de alivio. Uff. Eso estuvo cerca. Dejó de girar su yo-yo. Noir rápidamente tomó el yo-yo, que por el impulso estuvo a punto de golpearle la cabeza. Noir. Con una sonrisa. Gracias, my lady. Clima Tempestuoso flotaba sobre los edificios, sin un rumbo fijo, solo desatando su ira a diestro y siniestro. Augmot. Comunicándose telepáticamente. Muy bien hecho, mi chica del clima. Ya les has demostrado quién es la ganadora. Pero ahora es el momento de que cumplas tu parte del acuerdo. Y este es el plan. Ladybug y Noir salieron de los restos del autobús, observando el caos a su alrededor. Coches volcados, hielo cubriendo la carretera, y gente corriendo despavorida. Ladybug. Esto es un desastre. Necesitamos detenerla antes de que cause más daño. Noir. Con una expresión más seria de lo habitual, aunque con un toque de su humor característico, y créeme, my lady, no quiero que mi pelo se congele. Ya tengo suficientes problemas de estilo como para añadir el look glaciar. Noir maldijo para sus adentros la forma en que su boca seguía soltando chistes y frases ingeniosas, jurando buscar la forma de desactivar la influencia de Plague en su forma de hablar, ya que, en el fondo, dudaba que el Adrien civil fuera así de ocurrente. De repente, la pantalla de una televisión destruida por Clima Tempestuoso se encendió, mostrando la imagen de la acumatizada. Clima Tempestuoso. Con voz monocorde y gélida. Hola, espectadores. Este es el último pronóstico del primer día de verano. Parece que mamá naturaleza cambió de planes. Las vacaciones de verano han terminado oficialmente. Prepárense para el peor clima de la historia. Ladybug. Con preocupación, está en el estudio de televisión. Es lógico. Noir. Asintiendo, su seriedad palpable. Vamos. Esto huele a problemas climáticos. Y no es un chiste, lo juro. Sin más, Noir y Ladybug se lanzaron a la acción, corriendo por las calles y usando sus armas para moverse más rápido. Noir extendía su bastón para impulsarse por encima de los obstáculos y Ladybug balanceaba su yo-yo para volar por encima del tráfico, cubriendo la distancia hacia el estudio de televisión a una velocidad increíble. Llegaron al edificio y se adentraron. Al entrar, se detuvieron al ver un cartel de Aurora a tamaño real, con la imagen de ella con una sonrisa. Noir.
señalando el cartel con su bastón, vaya, con que ella es la villana. Una pena, esa chica tenía madera para el espectáculo. Ladybug. Con los ojos fijos en el cartel, entonces, su Akuma debe estar en su paraguas. Sin más, corrieron escaleras arriba, subiendo pisos hasta llegar a lo que parecía ser la sala de grabación principal. Sin más, abrieron la puerta de una patada. Al entrar, vieron que era una grabación, de lo que Clima Tempestuoso estaba haciendo. Cadnoir. Mirando a su alrededor, perplejo, vaya, My Lady, parece que llegamos tarde a la fiesta, Ladybug. Con el ceño fruncido, analizando la situación, esto es una trampa. No está aquí. En eso, Clima Tempestuoso rió, su voz gélida resonando en la sala. Cadnoir y Ladybug se voltearon. Clima Tempestuoso. Con una sonrisa maliciosa, flotando en lo alto de la sala. ¡Qué ingenuos son, héroes! ¿De verdad creyeron que sería tan fácil? Este es mi escenario, y yo controlo las luces. Sin más, lanzó un ataque de rayo a las luces del techo que usaban en la grabación. Las luces estallaron en 1000 pedazos, cayendo en pedazos incandescentes justo encima de los héroes, quienes los esquivaron con agilidad. Al instante, todas las luces del edificio se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad casi total, salvo por la tenue luz que se filtraba de las ventanas y algunos equipos encendidos. Augmod. Su voz resonando en la mente de Clima Tempestuoso, todo está saliendo acorde al plan. Pronto los Miraculous serán míos. Tráelos a mí. Clima Tempestuoso sonreía, conteniendo la risa. Sin más, salió del lugar para dirigirse al techo del edificio. Cadnoir por su parte la veía, la oscuridad no lo afectaba en lo más mínimo gracias a su visión nocturna. Desvió la vista hacia Ladybug, quien caminaba con las manos extendidas, tanteando el aire, ya que no podía ver nada. Cadnoir. Con voz grave y seria, conteniendo un chiste que le vino a la mente, My Lady, sígueme. Puedo ver en la oscuridad. Tomó la mano de Ladybug con suavidad, guiándola para que no tropezara, y salieron corriendo tras Clima Tempestuoso. Corrieron por un tiempo, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. La oscuridad era casi total, pero la visión felina de Cadnoir les permitía avanzar a gran velocidad. Clima Tempestuoso, sintiendo su presencia, comenzó a arrojar objetos a su paso. Extintores, cajas viejas, incluso trozos de conductos de ventilación. Cadnoir, sin soltar la mano de Ladybug, esquivaba los proyectiles con agilidad sobrehumana, girando y saltando, asegurándose de que nada la golpeara. Subieron por las escaleras de emergencia, el eco de sus botas resonando en el silencio. Cada vez que Clima Tempestuoso lanzaba un objeto, Cadnoir lo interceptaba o lo desviaba, protegiendo a su compañera, Ladybug. Jadeando un poco, pero confiando en su guía. ¿Qué está haciendo? ¿Nos está tendiendo una emboscada? Cadnoir. Con los ojos fijos en la silueta de Clima Tempestuoso a lo lejos, está intentando frenarnos. Pero no lo conseguirá. Estamos cerca. Tras un pequeño tiempo de intensa persecución por las escaleras, llegaron al último tramo. Sin más, Cadnoir abrió la puerta de golpe, revelando el acceso al techo del edificio. Al instante, vieron a Clima Tempestuoso volando sobre ellos, viéndolos con superioridad. Clima Tempestuoso. Riendo a carcajadas, su voz resonando en el viento. Jajajaja. Cabezas huecas, cayeron en mi trampa. Con un movimiento de su paraguas, un tornado imponente comenzó a formarse y a cubrir la cima del edificio, atrapando a Cadnoir y Ladybug en su furia. Cadnoir. En posición de alerta, su bastón listo. My Lady, parece que nos hemos metido en un pequeño remolino. Ladybug. Con la mirada fija en el tornado, su yo-yo en mano. Pequeño, dices. Esto es una tormenta perfecta de problemas. Augmod. Con voz triunfal en la mente de Clima Tempestuoso, llegó el momento. Tráeme los Miraculous. Clima Tempestuoso. Flotando en el centro del tornado, sus ojos brillando con poder. No hay salida. Se acabó la fiesta, tontos. Ladybug. Con determinación, su voz firme, nosotros apenas comenzamos, y no hemos usado nuestro poder. Tempestuoso, amuleto encantado. En eso, una toalla apareció en sus manos. Ladybug. Con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Una toalla de baño? ¿Qué se supone que haga con eso? Cadnoir. Con seriedad, sin rastro de burla en su voz. My Lady, el amuleto encantado siempre te da algo útil, aunque a veces no tenga sentido a primera vista. No te da armas directas, sino objetos que, con ingenio, se vuelven clave en situaciones difíciles. Mira a tu alrededor. Observa tu entorno, seguro que puedes generar un plan con eso. Confía en tu intuición. Ladybug. Asintiendo, un destello de comprensión en sus ojos. Bueno, confío en lo que dices.
Enrolló la toalla en su brazo, observando a Clima Tempestuoso en el aire. Cadnoir hizo lo mismo, listo para la acción. Clima Tempestuoso. Alzando su paraguas en el aire, su voz resonando granizo de repente, bolas de hielo comenzaron a caer del cielo, impactando con fuerza en el tejado. Cadnoir atrajo a Ladybug hacia él, extendió su bastón y comenzó a girarlo sobre sus cabezas, usándolo como un escudo giratorio para desviar el ataque. Cadnoir. Con tensión en la voz, concéntrate, my lady. No podemos permanecer así. Ladybug escaneó su entorno rápidamente. Sus ojos se posaron en unos tubos de escape de aire que sobresalían del tejado, una estructura similar a una grúa para alzar cosas, la toalla en su brazo, y una señal de publicidad cercana. Ladybug. Señalando la señal con su yo-yo. ¿Ves esa señal de ahí? Úsala. Cadnoir. Miró la señal, un plan formándose en su mente entendido. Cadnoir pensamientos. Bueno, creo que tengo que revelar mi habilidad de creación de armas, quería dejarlo para una ocasión especial. Cadnoir dejó de girar su bastón y salió corriendo. Clima Tempestuoso, al verlo, lanzó una ráfaga de viento concentrado. Cadnoir, corriendo a toda velocidad, logró esquivarlo. Pensó en crear armas. De sus manos, partículas negras se condensaron, formando kunais afilados que lanzó contra Clima Tempestuoso. La villana, sorprendida por el ataque inesperado, los contraatacó con una ráfaga de aire que desvió los proyectiles. Ladybug se sorprendió por la nueva habilidad de Cadnoir, pero recuperó la compostura, lanzó su yo-yo hacia Clima Tempestuoso. Esta lo esquivó con agilidad. Clima Tempestuoso. Lanzando ataques de rayo contra Cadnoir. No creas que tus nuevos trucos te salvarán, gatito. Cadnoir esquivaba los rayos, usó las estructuras del edificio como cobertura mientras se dirigía hacia la señal. Ladybug lo ayudaba, lanzando su yo-yo para distraer a Clima Tempestuoso. Cadnoir. Activando su poder, una energía destructiva negra y brillante acumulándose en su mano derecha. Cataclismo. Llegó a la base de la señal. Sin más, corrió y tocó las vigas que la sostenía, con su mano impregnada de cataclismo. Las vigas se desintegraron instantáneamente, y la gigantesca señal comenzó a caer, directamente encima de Clima Tempestuoso, quien se dio cuenta del peligro. Ladybug, aprovechando la oportunidad, lanzó su yo-yo y atrapó el pie de Clima Tempestuoso, intentando arrastrarla hacia abajo. Clima Tempestuoso lanzó un ataque de rayo contra la señal que caía, creando un agujero en ella, y voló a través de él. La señal impactó, destruyendo un tubo de ventilación gigante en el proceso. Ladybug, sin más, corrió pasando por debajo de un tubo para posicionarse mejor y detener a Clima Tempestuoso. Llegó a una estructura similar a un brazo de grúa para levantar cosas. Con un impulso, hizo que se moviera rápidamente. Ladybug, en el aire, desenrolló la toalla que llevaba en el brazo y la extendió. Con el ventilador gigante que acababa de ser destruido por la señal, tomó vuelo, elevándose, haciendo que el hilo de su yo-yo se tensara bruscamente. Esto arrastró a Clima Tempestuoso hacia abajo con fuerza. El brazo de la grúa que giraba la golpeó, haciendo que el paraguas saliera volando a otro lado. Cadnoir, aprovechando la estructura, saltó y lo recuperó para que luego lo lance hacia Ladybug, quien aterrizaba con gracia. Ella lo tomó y, con un movimiento rápido y decisivo, lo rompió en dos. Ladybug. Esto acabó. Sal, bicho malvado. El Akuma salió del paraguas roto, volando en una dirección para irse. Ladybug. No más maldades para ti, Akuma, es hora de terminar con la maldad. Giró su yo-yo para lanzaron contra el Akuma, quien se había distanciado. Siendo atrapado al instante por el yo-yo. Ladybug. Te tengo, atrapó su yo-yo para abrirlo de nuevo, la mariposa salió libre purificada por el yo-yo. Cadnoir. Bueno, my lady, tengo que irme, soy una persona ocupada. Sin esperar más se retiró saltando del edificio, cayendo en aire libre. Para luego utilizar su bastón retráctil, impulsándose hacia adelante en dirección a un nuevo edificio. Ladybug. Gato tonto, hasta luego, Ladybug milagrosa. Lanzó la toalla, en eso miles de mariquitas salieron volando en diferentes lugares restaurando todos los daños. Cadnoir vio eso en su carrera, ignorándolo ya que necesitaba llegar al parque. Se retiró rápidamente para destransformarse. Llegó a una zona boscosa y apartada del parque, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. Cadnoir. Barras fuera. El destello de luz verde lo reveló de nuevo como Adrien. Plak salió flotando, luciendo agotado y hambriento. Plak. Quejándose Uck. ¿Sabes lo agotador que es destrozar mentalmente el ambiente? Necesito combustible. ¿Y el camembert que me prometiste? Adrien sacó un trozo de camembert de su chaqueta, entregándoselo a Plak, que lo devoró con ferocidad. Adrien.
Con un suspiro, viendo el caos anterior y luego la calma restaurada, lo sé, Black. Buen trabajo. Aunque admito que me gustaría tener un poco más de control sobre el vocabulario de Cat Noir. A veces digo las cosas más tontas. Black. Con la boca llena de... Mis chistes son geniales. Son el toque de distinción. Adrien. Sonriendo a pesar de sí mismo, sí, claro. Pero, de todos modos, gracias. Ahora, tengo que volver. Adrien se recompuso, alisó su ropa y se dirigió de nuevo hacia donde estaba el equipo de fotografía, acompañado por su guardaespaldas, el gorila, quien ahora estaba descongelado y, como siempre, inmutable. Encontró a Vincent gesticulando y revisando su equipo con frustración. Vincent. Al ver a Adrien, con un tono de alivio dramático Adrien. Mi estrella. Por todos los cielos. Estaba tan preocupado. ¿Dónde te habías metido? Adrien. Fingiendo un poco de nerviosismo, lo siento, Vincent. Con la conmoción del repentino clima, me asusté. Fui a esconderme detrás de ese set de luces, por suerte no me atrapó el hielo. Vincent. Sacudiendo la cabeza a esos villanos. Siempre arruinando la moda. Pero estamos bien. Gracias a los cielos y a esos héroes. Adrien. Mirando a su guardaespaldas, con una sonrisa sincera, y gracias a ti. Por estar siempre listo. El gorila asintió levemente, su presencia tranquila un ancla para Adrien. Vincent. Recuperando su energía bien. De vuelta al trabajo. Ahora mismo, necesito esa chispa, Adrien. La energía del sobreviviente. Pero sigo necesitando una chica. Necesitamos ese contraste. Alguien que se atreva a posar con un superviviente de una tormenta. Vincent escaneó el parque con ojos hambrientos, buscando a una chica que pudiera servir de extra para la siguiente serie de fotos. Mientras Vincent buscaba a tientas a una nueva musa, la multitud en el parque comenzaba a dispersarse, volviendo a la normalidad. En ese momento, Marinette apareció corriendo hacia Alia y la pequeña Manon, quienes Ladybug había liberado del carrusel de hielo momentos antes, y ahora se dirigían hacia donde estaba Marinette. Donde Manon saltó y abrazó a Marinette empezando a hablar. Adrien los observó. Vio la familiar figura de Marinette, su cabello azul oscuro recogido, y a su amiga Alia, siempre con su teléfono en mano, y la niña pequeña que la había hecho gritar antes. Adrien. Dirigiéndose a Vincent, con una idea repentina, Vincent, si lo que buscas es una nueva perspectiva, ¿por qué no algo diferente a lo habitual? Vincent. Frunciendo el ceño, impaciente diferente. ¿Qué sugieres, mi joven genio? El tiempo es oro. Adrien. Con un tono persuasivo, una sesión familiar. Algo que transmita calidez, cercanía, un lado más humano de la marca. Podríamos integrar a otra joven, o incluso una niña, simulando un momento familiar. Es inesperado, es tierno, y la gente se identifica con ello. Vincent se detuvo, sus ojos detrás de las gafas parpadearon mientras analizaba la idea. Vincent. Asintiendo lentamente familia. La calidez, el nido, la seguridad después de la tormenta. Adrien, eres un genio de la estrategia conceptual. Me encanta. Justo en ese momento, Marinette, Alia, y Manon llegaron cerca, preguntándose si deberían acercarse o simplemente irse. Vincent las notó. Vincent. Gritando con entusiasmo, señalándolas con un dedo ahí están. La esencia de la espontaneidad. Se acercó a ellas con pasos rápidos. Vincent. Ustedes tres. Vengan, necesito su espontaneidad para un concepto familiar de moda. Serán perfectas. Marinette se puso tensa, el rubor subiendo por su cuello. Alia, por el contrario, sonreía de oreja a oreja. Alia. Lo siento pero no puedo, pero mi amiga Marinette y la pequeña Manon tal vez puedan. Adrien. Acercándose a Marinette con una sonrisa genuina, hola, Marinette. Es genial verte. ¿Te gustaría ayudarnos? Sería divertido. Luego se dirigió a Manon, agachándose a su altura. Adrien. Con voz dulce, hola, ¿cómo te llamas? ¿Y te gustaría salir en las fotos conmigo? Podríamos fingir que somos hermanos. Manon. Con una gran sonrisa, dejando a un lado su globo me llamo Manon. Y sí. Quiero salir en las fotos. Como una princesa. Marinette. Murmurando, asombrada, esto es increíble. Alia. Dándole un codazo a Marinette, ¿ves? Te lo dije. Vamos, chica. Así, el cuarteto se dirigió a la zona de la sesión. Vincent colocó a Adrien, Marinette y Manon en el centro del set. Les dio indicaciones rápidas. No posar demasiado, solo interactuar. Vincent. Piensen en un día de campo perfecto. Risas, complicidad. Adrien, un hermano mayor cariñoso.
Marinette, la prima divertida. Y Manon, la pequeña estrella. La primera pose. Adrien se sentó en el césped, con una sonrisa relajada. Manon se sentó en su regazo, abrazando su cuello, y Marinette se inclinó detrás de ellos, riendo suavemente y acomodando el cabello de Manon. Transmitía calidez y un afecto inocente. La segunda pose. Adrien y Marinette se pararon uno al lado del otro, ambos mirando a Manon mientras ella corría un poco, con su globo en la mano. Ambos tenían una expresión de cariño y diversión mientras la vigilaban. Esta pose capturó la complicidad de cuidar a un niño. Marinette, aunque nerviosa por estar tan cerca de Adrien, logró disimularlo con su enfoque en Manon. La tercera pose. Manon se sentó en el suelo, mostrando su globo a la cámara con una sonrisa. Adrien y Marinette se arrodillaron a cada lado de ella. Adrien le hizo un gesto divertido a Manon, y Marinette se rió, su mano tocando ligeramente el hombro de Adrien en un gesto natural. Era una imagen de perfecta armonía y alegría. Alia, a un lado, tomaba fotos con su teléfono, sonriendo con orgullo ante el éxito de su amiga. La sesión fue un éxito rotundo, y la atmósfera se mantuvo alegre hasta el final. Vincent, alzando las manos, y eso es un cierre. Absolutamente espectacular. Gracias, gracias, gracias. Adrien se despidió de Marinette, Manon y Alia con una sonrisa sincera, antes de ser escoltado fuera del parque por su guardaespaldas. Fin del capítulo 2.